esta clase sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco, vamos a considerar las respuestas que la Iglesia ha dado en el curso del siglo pasado al respecto. La Iglesia, como sabemos, posee una comisión, un órgano que hasta el 1964 era dependiente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero también ligaba en materia disciplinaria y de fe. A partir de ese momento, después del Concilio Vaticano II, la comisión sigue dependiendo de Doctrina de la Fe, pero es una comisión de estudiosos a quienes eventualmente la Iglesia se le consulta algún tema o por decisión propia deciden dar un aporte sobre las Sagradas Escrituras. Y en esta comisión estaba precedida por un cardenal en las primeras décadas, estudia el tema y en 1906 elabora una serie de respuestas sobre lo que hemos estudiado hasta aquí, las diversas fuentes literarias, las hipótesis sobre las fuentes literarias o fuentes orales de las cuales se ha servido Moisés para la elaboración del Pentateuco. Bien, a su vez, hubo otros dos elementos que sirven para nuestro estudio. En primer lugar, en 1897 se celebró en Friburgo un congreso internacional católico al respecto del tema, en el cual estuvo el mismo padre Lagrange, gran estudioso católico. Y en 1948, el entonces cardenal de París, cardenal Suard, eh, elaboró una pregunta, preguntó sobre esta materia y el Papa Pío XII le responde con gran amplitud y a la vez con gran precisión histórica y a la vez sentido común sobre lo que ha sido el avance máximo de lo que se pudo lograr en esta materia según la teoría de las fuentes. O sea, el límite queda trazado y a la vez el aporte de estas mismas teorías queda aceptado por la misma enseñanza del Papa. Vamos entonces a ver los textos en la pantalla para poder así aprovechar. Entonces, en primer lugar, la carta del cardenal Suard. Pío XII, como les dije, le responde al cardenal ante la pregunta de qué había que enseñar acerca de este tema que hemos estudiado de las fuentes del Pentateuco. En la respuesta se admite resueltamente la existencia de las fuentes y se subraya lo que hemos dicho, la situación de crisis en que se encuentran las teorías de los críticos y por ende se exhortaba en 1948 a un examen sereno y sin prejuicio de la cuestión. A la vez que se dice examen, se dice a continuar profundizando si se encuentran elementos que lo permitan para definir el tema de la fuente y definir si han habido agregados, cuáles hayan sido, etc. Así se expresaba en el texto que tienen en la pantalla. Nadie ya en el día de hoy pone en duda la existencia de tales fuentes, ni rehúsa admitir un progreso creciente en las leyes mosaicas debido a condiciones sociales y religiosas de los tiempos posteriores, progreso que se refleja en los relatos históricos. Continúa el texto. Sin embargo, sobre la naturaleza y número de tales documentos, sobre su nomenclatura y fecha, se profesan, aún en el campo de los exégetas no católicos, opiniones muy divergentes. Y no faltan en varios países autores que por motivos puramente críticos o históricos, sin ninguna tendencia apologética, rechazan resueltamente las teorías ahora más en boga y buscan la explicación de ciertas particularidades del Pentateuco, no tanto en la diversidad de los supuestos documentos, cuanto en la especial psicología y en los singulares procedimientos ahora mejor conocidos
del pensamiento y de la expresión entre los antiguos orientales, o también en el diverso género literario requerido por la diversidad de materia. Por eso, concluye la carta, invitamos a los doctos católicos a estudiar estos problemas sin prevenciones, a la luz de una sana crítica y de los resultados de aquellas ciencias que tienen injerencia en esta materia. Tal estudio conseguirá sin duda confirmar la gran parte y el profundo influjo que tuvo Moisés como autor y como legislador. Hasta aquí el texto, donde se retoman expresiones que aparecen en el Divino Aflante Espíritu que hemos mencionado ayer, del mismo pontífice. Las expresiones orientales o el modo de concebir, dicen la Divino Aflante Espíritu, de los antiguos orientales, y también el diverso género literario que ha sido el aporte en su momento dado por Gunkel. Bien, esto fue en 1948, esto es lo último que se ha dicho sobre el tema, mostrando esta apertura, pero lo mismo ya se encontraba y a la vez se define con una gran claridad lo que uno debe atender, lo que uno debe entender al respecto de la autenticidad mosaica, es que Moisés es el gran autor y legislador, como acabamos de leer, como se puede leer en la última frase de esta carta. Entonces, para esto vemos ahora el texto de las preguntas, de las respuestas que da la Pontificia Comisión Bíblica, pero formuladas en forma de pregunta negativa y a la vez, como veremos en cuanto a su contenido, mostrando esa gran amplitud. Entonces, el 27 de junio de 1906 quedó aprobada esta consulta, esta respuesta de la Pontificia Comisión Bíblica sobre el tema de la autenticidad mosaica y las diversas hipótesis estudiadas, a la luz especialmente de la nueva hipótesis documentaria de Bellhausen. Entonces, la Pontificia Comisión Bíblica, como ya expliqué, encargada de promover los estudios bíblicos, juzgó necesario que había que responder a este tema y lo formula del siguiente modo en 4 preguntas. Primero, si los argumentos acumulados por la crítica para atacar la autenticidad mosaica de los sagrados libros que se comprenden bajo el nombre de Pentateuco, si esos argumentos tienen tanta autoridad que ante ellos resulten sin fuerza alguna los numerosos testimonios de uno y otro testamento, o sea, coloca de un lado los argumentos y coloca la tradición bíblica. ¿Tiene esto tanta autoridad ante la tradición bíblica? Primera parte de la pregunta. Que ante ellos resulten sin fuerza alguna los numerosos testimonios de uno y otro testamento colectivamente tomados. La opinión constante del pueblo judío, otra fuente de tradición. La tradición perpetua de la Iglesia. ¿Tiene esto tanta fuerza? A su vez, ¿tiene esto tanta fuerza ante los indicios internos que del mismo texto se desprenden, que hemos estudiado, y que dan derecho a afirmar que estos libros no tienen por autor a Moisés, sino que han sido formados con documentos, en su mayor parte posteriores a la edad mosaica? La respuesta es no. O sea, no hay tanta fuerza probativa en lo que se ha podido encontrar hasta aquí, como argumentos acumulados de la crítica. Esto es juicio, como dijimos, o como se entiende, un juicio racional que se da sobre la verdad de la autenticidad mosaica. Bien, la segunda pregunta. La autenticidad mosaica del Pentateuco exige necesariamente la redacción de la obra entera. Es una pregunta. De modo que, en otro renglón para que se entienda, ¿estemos obligados a decir que Moisés escribió de su mano o dictó a otros todos y cada uno de sus rasgos? Entonces, ¿estamos obligados a decir esto? No a la primera parte, como ven en la respuesta. O bien se puede permitir la hipótesis de los que estiman que confió a uno o a muchos secretarios el cuidado de redactar su misma obra, concebida por él bajo el soplo de la divina inspiración. Sí, a la segunda parte. Entonces, me detengo para subrayar cómo la Iglesia
salva la inspiración bíblica, salva que Moisés es el autor principal, el autor inspirado por Dios, pero a la vez, en este mismo carisma de la inspiración que aquí se mantiene, la misma iglesia en 1906 decía, no estamos obligados a aceptar que Moisés escribió por propia mano todo. De hecho, en los argumentos externos, ¿cuántas veces se habla del mismo Moisés en tercera persona? Si lo entendemos en sentido totalmente literal, como corresponde en un texto narrativo. Pero si la iglesia, salvando esto, dice, puede entonces haberse servido Moisés de redactores, o sea, de secretarios, que bajo su cuidado redactaron la obra concebida por él bajo divina inspiración. Por eso concluye la pregunta, entendiendo siempre que estos secretarios expresaran fielmente sus pensamientos, no escribiendo ni omitiendo nada que fuera contrario a su voluntad, y que en fin la obra, así compuesta y aprobada por Moisés, su principal autor inspirado, de nuevo, su principal inspirado autor, haya sido bajo su propio nombre publicada. Entonces, ciertamente que Moisés se salva como, queda salvado siempre Moisés como el autor principal del Pentateuco, como el autor, único autor inspirado, y a su vez la posibilidad de que al haber escrito diversos secretarios, redactores bajo su guía, se hayan colocado en el texto diversos estilos, diversos modos de expresarse, no solo en cuanto al género, sino tal vez también un autor más, expresa más las características psicológicas de los personajes, otro es más parco en cuanto a esto, en fin. Bien, tercera pregunta. ¿Puede conceder, puede ser, perdón, conceder sin mengua de la autoridad mosaica del Pentateuco que Moisés, para componer su obra, se haya servido de fuentes, como son documentos escritos o tradiciones orales, de las cuales, según el fin particular que se proponía y bajo el influjo de la divina inspiración, haya sacado muchas de las partes que ha insertado en su propia obra, ya sea por palabra o solo en cuanto al sentido, ya sea resumiendo o ya amplificando? La respuesta es sí. O sea, Moisés pudo haberse servido de fuente. Evidentemente Moisés no fue testigo de todo el relato que podemos, de toda la narración del libro del Génesis. Entonces esa transmisión, probablemente principalmente oral, Moisés la recoge y la coloca por escrito en el Pentateuco. Bien, por último, o sea, se salva o se admite la posibilidad de que ciertamente Moisés tuvo que haberse servido de fuentes, y por eso se salva, digo, una buena parte de todas estas teorías e hipótesis de las fuentes, de los documentos, de los fragmentos, etcétera, que Moisés haya reunido y colocado por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo. Bien, por último, puede conceder, dejado a salvo en cuanto a la sustancia, la autenticidad mosaica, dejando a salvo, perdón, en cuanto a la sustancia, la autenticidad mosaica y la integridad del Pentateuco. ¿Puede admitir que en tan largo transcurso de siglos se hayan introducido algunas modificaciones? La respuesta va a ser sí, como por ejemplo adiciones hechas después de Moisés, si bien por autor inspirado, o glosas, o explicaciones interpoladas en el texto, trasladando ciertas palabras o modos lingüísticos ya anticuados al lenguaje corriente. En fin, lecciones equivocadas debido a la impericia de copiantes, cosas todas que sea preciso indagar y fijar según las reglas de la crítica. Se puede admitir este agregado, eventual, modificación, error. Entonces aquí se responde a todo lo que hemos visto de las interpolaciones, de los cortes en la narración, de las dobles narraciones, etc. Entonces la respuesta, ¿no?, es necesario indagar y fijar según las reglas de la crítica. Y la respuesta, de nuevo, a la Pontificia Comisión Bíblica muestra una grandísima apertura, diciendo sí, salvo el juicio de la Iglesia. Es decir, sí, en este momento, 1906, sí, según lo que se conoció hasta allá, incluso posteriormente,
pero siempre quedará salvado este sí a lo que subsiguientemente, posteriormente pueda enseñar la Santa Madre Iglesia. Bien, entonces de este modo concluimos este tema de la autenticidad mosaica como parte de nuestra introducción general al Pentateuco.